Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El gobierno aceptó los traslados express. El Ministerio de Hacienda concertó una fórmula intermedia para permitir traslados desde los fondos privados hacia Colpensiones. Analizaremos el tema con Mauricio Olivera, de la firma Econometría. Productores de acero desmienten a Camacol. Según el gremio, no son ciertas las implicaciones denunciadas por el gremio constructor de viviendas derivadas de las alzas en el precio de este insumo. Nos acompaña María Juliana Ospina, directora del Comité de Acero del Ande. Shakira incursiona en nuevos negocios. La artista colombiana venderá ahora arte digital. ¿De qué se trata esta nueva modalidad que ya es tendencia mundial? Juan Fernández nos trae todos los detalles. Y comenzamos esta emisión hablando del polémico proyecto de traslados express, una iniciativa que permitiría a los afiliados que están a menos de 10 años de pensionarse cambiar de régimen pensional. Hoy no lo pueden hacer. El gobierno, sin embargo, acaba de anunciar que aceptará una fórmula aparentemente intermedia y menos costosa para el fisco de la nación frente a la inicialmente planteada por un congresista en un proyecto de ley. Queremos saludar para analizar este tema al doctor Mauricio Olivera. Él es el director de Econometría. También fue presidente de Colpensiones y ¿quién mejor indicado para analizar todos estos temas pensionales en nuestro país? Doctor Olivera, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Doctor Olivera, inicialmente a usted le suena la idea de que colombianos con menos de 10 años para obtener la pensión, que hoy no se pueden trasladar de régimen pensional, a esas personas se les permita hacer un cambio, ya sea de los privados a Colpensiones o de Colpensiones a los fondos privados? Digamos, esto es una vieja discusión. De hecho, el año pasado, al principio de la pandemia, cuando empezó la pandemia, también se discutió este proyecto de ley. Y es un proyecto de ley en el cual las personas que no se trasladaron argumentan que no recibieron la asesoría adecuada para trasladarse. Por eso están pidiendo que a través de sus derechos se puedan trasladar y están haciéndolo a través de demandas. Digamos, es una vieja discusión que tiene pros y contras. El pro es que las personas que logren trasladarse tendrían una pensión más alta. El contra es que parte de esta pensión la pagamos todos los colombianos con los impuestos. La decisión es una decisión compleja, pero es decidir si se puede lograr, si se puede permitir ese traslado o no. Entiendo, doctor Olivera, pero ¿no sería un poco injusto con las personas que sí están mejor informadas en este momento y que tienen la posibilidad de hacer ese cambio? ¿No sería un poco, digamos, justo con esas personas que hoy no se pueden cambiar, permitirles por lo menos una vez que lo hagan, tal vez porque en algún momento no recibieron una información adecuada? Claro que sí, por eso al principio lo planteé, Víctor, digamos, para las personas es beneficioso, lo que pasa es que implica unos costos que todos los colombianos tendremos que pagar, pero en general sí, digamos, yo soy economista, la teoría económica ha demostrado, eso se llama teoría del comportamiento, que las personas, el ser humano, aplaza las decisiones complejas y difíciles. Y el traslado es una decisión compleja porque toca ver 20 años después cómo voy a estar, dónde me va mejor, etcétera. Y por eso la responsabilidad del sistema pensional debió haber sido asesorarlos para tomar la mejor decisión. Y esto en general no pasó. Por eso, digamos, está esta discusión y están estos derechos que están reclamando las personas. Lo que pasa es que implica un gasto público mayor, pero las personas van a estar mejor y en principio pues están buscando que se cumpla su derecho. Doctor Olivera, desde la semana pasada venimos hablando de un proyecto presentado por el congresista Wills para que sea debatido en el Congreso de la República. Salieron los fondos de pensiones a decir que esto era inconveniente. Inclusive el gobierno nacional pide que se archive ese proyecto, entre otras porque tendría un costo fiscal de 35 billones de pesos y podría generar una estampida de personas de los fondos privados hacia Colpensiones de unas 500.000 personas y que muchas de ellas podrían inclusive estar tomando una decisión
decisión errónea porque de pronto no alcanzarían a obtener la pensión en Colpensiones. Sobre ese proyecto ya le voy a preguntar sobre otra iniciativa que cursa por otro lado, que es por el presupuesto general de la Nación, pero sobre ese proyecto del congresista Wills, ¿qué reparos tiene usted? Digamos, el proyecto de ley lo que dice es que la ley, recuerden ustedes, todas las personas que nos están viendo, dice que solo nos podemos trasladar hasta 10 años antes de llegar a la edad de pensión, o sea, antes de los 52 para los hombres porque la edad de pensión es 62, antes de los 47 para las mujeres porque la edad de pensión es 57. Ya pasaron los 52 años, ya pasaron los 47 años, hombres y mujeres, y el proyecto de ley lo que quiere es que las personas que ya pasaron esos años puedan trasladarse. Entonces, como dije al principio, hay un efecto positivo porque podrían tener una mejor pensión, hay un efecto muy negativo, y es que en el régimen de prima media, 2 puntos. Primero, todas las pensiones reciben un subsidio. Es decir, si se trasladan van a recibir un subsidio del Estado, porque así es como está diseñado el régimen. Y de ahí salen los 35 billones, me imagino, de pesos, de costo exactamente. Exactamente. Los cálculos que hace el Ministerio de Hacienda son los siguientes. Si se trasladan ahora, los que están en ahorro individual y van a prima media, o sea, de los fondos privados a Colpensiones, las personas que están antes, ya pasaron los 10 años en los que se podían trasladar, van a trasladar 30 billones de pesos. Es decir, se van con su ahorro al Estado y le entregan al Estado, al gobierno, 30 billones de pesos. Lo que pasa es que cuando se empiecen a pagar esas pensiones, el total de esas pensiones va a valer 75 billones de pesos. Por eso la diferencia entre los 75 y los 30 son los 35 billones que dice el gobierno que es un mayor gasto. Y es un gasto que pagaremos todos los colombianos con nuestros impuestos. Obviamente el traslado de ahora sería por una sola vez, es decir, al gobierno le entran hoy 30 billones, los 75 billones se gastarían en la medida en que se vayan liquidando las pensiones. Entonces hay un costo fiscal y ese es muy grande. Sin embargo, los argumentos de las personas es que no lo asesoraron bien para trasladarse antes. Entonces, de todas maneras, están yendo a la justicia, están poniendo demandas y están ganando estas demandas. Cuando uno lee el argumento del viceministro de Hacienda, el viceministro técnico, en la página 4, el primer párrafo dice, de todas maneras, están ganando las demandas. Entonces, de todas maneras, un gran porcentaje va a lograr trasladarse, pero pagando abogado, congestionando la justicia, es decir, generando costos adicionales. Por eso el equilibrio que está buscando el ministro de Hacienda me parece interesante, aunque de ahí surgen preguntas, pero es decir, de todas maneras el costo se va a generar. Entonces, el Ministerio de Hacienda es una decisión difícil porque es gastar 35 billones de pesos del país, de los impuestos, tiene que sopesar muy bien si de todas maneras no se van a trasladar o si se van a trasladar a través de demandas para tomar la mejor decisión posible. Doctor Olivera, listo. Entonces el gobierno, el Ministerio de Hacienda dice, no me gusta ese proyecto presentado por el congresista Wills, que hemos analizado desde la semana pasada aquí en Signo Pesos. No me gusta, entre otras, por ese costo fiscal de 35 billones de pesos. Pero paso seguido, y no sé si usted escuchó hoy un pronunciamiento también del viceministro Bejarano, el viceministro de Hacienda, Jesús Bejarano, en el que aparentemente abre una puerta desde el gobierno nacional, no, mejor dicho, ya le echó tierra a ese proyecto del congresista Wills y permitiría un traslado express que se negocie con el Congreso de la República y se apruebe dentro de otro proyecto, que es el presupuesto general de la Nación, que también se está debatiendo en el Congreso de la República. Pero dice el viceministro que tendría ciertos cambios frente a la propuesta presentada por el congresista Wills. ¿Usted nos podría explicar un poco en qué consiste esta puertica que se está abriendo? Exactamente, digamos, obviamente pues tengo limitaciones de información solo por lo que escuché del viceministro Bejarano. Lo que está diciendo el viceministro es que los que cotizaron 750 semanas en el régimen de prima media, o sea, los que estuvieron en algún momento en Colpensiones, se fueron a los fondos privados y ahora quieren regresar, podrían regresar. Que es diferente a como lo planteaba el proyecto de ley, es que todos los que que cotizaron más de 750 semanas y quieren irse a Colpensiones porque les va mejor,
pueden irse a Colpensiones. Entonces, digamos, lo que está haciendo, si entendí bien al viceministro Bejarano, es acotando el universo. No es para todos los que cotizaron 750 semanas, sino solo los que cotizaron 750 semanas en Colpensiones o antes en el Seguro Social. Están acotando el universo de personas. Y esto obviamente reduce el costo. La argumentación que da el viceministro Bejarano es que el costo se reduce de 35 billones a 3,5 billones, más o menos. Es decir, se reduce un 90% casi. Obviamente la pregunta que surge ahí es ¿por qué acotar de esa manera? Es decir, ¿cuál es el argumento jurídico para que solo sean las personas que estuvieron en el régimen de prima media los que pueden hacer el traslado y no todos los demás? Entonces, digamos, ahí se abre una discusión y sería muy interesante escuchar los argumentos del Ministerio de Hacienda, del señor ministro, del viceministro, para saber por qué acotan de esa manera, teniendo en cuenta de todas maneras que el traslado completo implica un costo fiscal para toda la sociedad que todos tendremos que pagar. Y eso es muy importante, pues, tenerlo en cuenta para saber cuál es la mejor decisión que se puede tomar. Es decir, obviamente, doctor Olivera, usted tiene la razón, falta una mayor explicación desde el Ministerio de Hacienda y también desde los congresistas o desde el Congreso, donde se viene hablando internamente de cara a la ponencia que será debatida del presupuesto de la Nación. Es decir, el que arrancó hace unos años desde el régimen privado, desde los fondos privados de pensiones, ya tienen 750 semanas, entendiendo lo que usted nos explica, ¿esas personas no se podrían trasladar hacia Colpensiones? Exactamente, eso es lo que entendí de la afirmación que hizo el viceministro Bejarano. Solo los que empezaron o los que estuvieron en Colpensiones en el Seguro Social por 750 semanas podrían hacerlo. Entonces están acotando el universo y obviamente acotar ese universo de personas que no serían las casi 250,000 que dice el Ministerio de Hacienda, sino muchas menos, pues también genera un costo fiscal menor. La pregunta es si es sostenible este argumento frente a la justicia, frente a un juez, donde un ciudadano vaya y diga, ¿por qué yo no, que solo estuvo en el RAIS, en el régimen de ahorro individual, que yo solo estuve en un fondo privado porque yo no puedo trasladarme? En cambio, el que estuvo en Colpensiones o en el IS antes sí puede hacerlo. Esa es la pregunta, ¿qué tan sostenible es ese argumento frente a la justicia? Porque los ciudadanos están yendo a las demandas pues porque sienten que tienen un derecho ahí que no fueron bien asesorados y ese derecho pues es válido y el juez decide. Ahí está la gran pregunta que yo le haría al Ministerio de Hacienda, entendiendo que es una decisión muy difícil, porque unas personas, las que se trasladen, terminarían con una pensión mejor, pero esa mayor pensión la pagaríamos en parte todos los colombianos con nuestros impuestos. Creo que esto lo que lleva a Víctor, muy importante, es que esto toca reformarlo, toca cambiarlo, porque vamos a seguir en estas vicisitudes a través de la justicia al régimen pensional y creo que la sociedad merece una decisión mejor que esta, de estar además a través de los jueces y poniendo demandas, desconfiando del sistema para tomar una decisión. Doctor Olivera, una pregunta muy rápida. Obviamente, discúlpeme si lo cojo a quemarropa porque nos falta más información, pero inicialmente la filosofía, este punto medio que se abre, ¿le suena a usted? ¿Le parece interesante? ¿Podría implementarse en Colombia? ¿Lo apoyaría? Digamos, lo que me gustaría entender del ministerio es por qué acotan de esa manera y, es decir, cuál es el argumento para acotar de esa manera. Porque la persona que que siempre cotizó en el RAIS dirá, pero es que también tengo derecho, porque yo no. Entonces, digamos, toca tener un argumento muy sólido y muy valioso para eso, teniendo en cuenta, de todas maneras, que acá hay otro punto que quiero añadir, Víctor, y es que hay uno de los problemas grandes del régimen que administra Colpensiones es que es regresivo. ¿Qué quiere decir que es regresivo? Que a todas las pensiones se les da subsidio, pero a las personas que más capacidad de ahorro tienen, si quiere ponerle un tema de una manera muy coloquial, a los más ricos más subsidios se les da. Y lo que uno puede suponer es que los más ricos son los que estuvieron en empresas formales, que los fondos privados les dijeron cotiza acá y estuvieron ahí. Entonces de pronto por ahí está el argumento de exclusión de unas personas, pero tiene que ser lo suficientemente sólido para que la justicia no termine rompiendo ese argumento y de todas maneras los traslados terminan dándose. Insisto, entendiendo que la verdad yo no quisiera estar en el pellejo ni del ministro ni del viceministro, porque es una decisión muy difícil
y toca pensar en unos colombianos o en todos los colombianos pagando con los impuestos. Entonces, digamos, es un tema muy, muy difícil, pero por eso insisto, creo que, Víctor, lo más importante es reformar de fondo esta situación. Me imagino que usted habla de una reforma pensional. Doctor Olivera, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos, gracias por ayudarnos a entender esta ventana que aparentemente se está abriendo para que exista ese régimen o una posibilidad de traslados express en Colombia entre regímenes pensionales. Feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Igualmente, Víctor, muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. A usted muchas gracias, pues estaremos entonces muy pendientes de nueva información desde el Gobierno Nacional o desde el Congreso de la República. Hacemos una primera pausa, pero cuando regresemos espere cuántas unidades de negocios hay en Colombia. En segundos, el reporte oficial desde el DANE. Continuamos en Signo Pesos. Anoche tuvimos en este programa a la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, hablando sobre las causas y consecuencias de las alzas tan pronunciadas, tan elevadas en el precio del acero y que amenaza a más de 3.000 proyectos inmobiliarios, sobre todo de viviendas de interés social en nuestro país. Ahora queremos saludar a la doctora María Juliana Ospina, directora ejecutiva del Comité de Acero de la ANDI. Doctora Ospina, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo le ha ido? Buenas noches y un saludo muy especial. Doctora Ospina, antes de conocer su reacción frente a lo que nos comentó anoche la doctora Forero desde Camacol aquí en Signo Pesos, ¿por qué no nos explican ustedes que están en este sector, en la producción de acero, qué está pasando con los precios? ¿Por qué esa disparada tan tremenda que según el DANE ha sido superior al 40%? Efectivamente, Víctor, los precios del acero se han incrementado, pero muy importante rescatar y resaltar que esto obedece a una coyuntura a nivel internacional. Y esa coyuntura a nivel internacional se debió a que las principales materias primas para producir acero, que son chatarra y mineral de hierro, que pesan un 65% del costo total de producción, tuvieron incrementos superiores al 100%. Y eso hizo que los precios del producto final se aumentaran y se dispararan. Entonces, si bien se presentó esos incrementos, esto obedece claramente a una coyuntura internacional por el efecto y por los altos incrementos en los costos de las materias primas. Pero ¿qué es de resaltar? Es que estos mismos precios, a partir de mayo, empezaron a tener un decrecimiento. Y cuando uno ve cifras recientes de esos precios internacionales que los monitorea el mercado siderúrgico, de publicaciones como Platts, como Metal Bulletin, Metal Expert, estos precios tienen un retroceso cuando uno compara el periodo de agosto a mayo, que mayo fue su punto más alto, y se ve una caída del 13%. Fuentes internacionales como CRU, que son expertos en estos análisis, están proyectando un decrecimiento en esos precios internacionales en el 2022 de un 18%, y el mercado colombiano no ha sido ajeno a esta situación, y hoy ya vemos una mejora bastante significativa en los precios del mercado local cuando se compara el periodo de agosto con junio. Es decir, si le entiendo, con esta explicación lo que usted nos quiere decir es que sí, se pegaron una trepada, pero ustedes creen que ese precio tan alto, tan caro, va a ser temporal y se van a normalizar los precios en los próximos meses. Efectivamente, eso es lo que estamos viendo, eso es lo que nos demuestran esos estudios internacionales, estos análisis internacionales. Hoy ya vemos una caída de esos precios internacionales, pero sobre todo un decrecimiento en esos incrementos de los costos de las materias primas. Hace unos meses, cuando veíamos estos incrementos en los precios del producto final del acero, no veíamos una tendencia de decrecimiento en las materias primas, en la chatarra y en el mineral de hierro. Hoy ya estamos viendo esta perspectiva, y eso ha llevado que esas materias primas que han caído también en el mismo periodo, cuando lo comparamos con agosto a mayo, que fue mayo su punto más alto, el mineral de hierro cae un 37% y la chatarra cae un 11%.
Ahora sí me gustaría preguntarle por las declaraciones que anoche nos entregó la doctora Forero, que no solo está preocupada por esta trepada en los precios del acero, sino que más o menos, según lo que le entendí, nos decía que también hay problemas de abastecimiento en el mercado interno. ¿Eso es cierto? ¿Está escaseando el acero en Colombia? Pues definitivamente no. Nosotros no entendemos por qué se insiste sobre el desabastecimiento cuando la producción nacional crece un 48% en lo corrido del año, cuando las importaciones de acero crecen un 91% y cuando la oferta de producto disponible en Colombia, en el mercado, está creciendo un 55%. Y además de eso, las iniciaciones de obra están creciendo un 51%. De no haber acero disponible en el mercado, esas iniciaciones de obra no se pudieran estar ejecutando. Entonces, no entendemos esas afirmaciones, pero por el otro lado, vemos que hay una nueva inversión en Colombia, que es la planta de Ternium, que esa nueva inversión empezó a operar en noviembre del año pasado, y es una inversión que se hizo para producir 520.000 toneladas de acero en el país. Eso es sustituir, si quisiéramos, el 100% de las importaciones de acero que llegan a Colombia, y eso le incrementó una capacidad instalada y de producción al sector en un 33%. Entonces, acero en el mercado hay. ¿Por qué? Porque crece la producción nacional, crecen las importaciones y crece claramente la oferta de este producto. Y de no ser así, no se estarían dando las buenas cifras del sector de la construcción. Bueno, acero hay, pero ustedes tienen el acero suficiente, doctora Ospina, el acero suficiente que necesita la doctora Forero desde Camacol para construir las viviendas que ya tiene proyectadas. Sí, señor, lo tenemos. Tenemos plantas que en su momento dejaron de operar por diferentes razones. Hoy simplemente es agregarle una capacidad instalada al sector que ya existe, y adicionalmente es esta nueva inversión de Ternium que respalda esa producción de acero localmente. La industria tiene una capacidad para producir acero de 2.6 millones de toneladas. Y en el hipotético donde se necesite más acero, hoy Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes de socios como México, Brasil, Perú, en donde donde podemos conseguir acero. De no ser suficiente con la producción local, lo podemos conseguir de esos orígenes a 0% de arancel. Pero la realidad hoy es que el mercado colombiano y la producción nacional y la dinámica del comercio exterior con el flujo de importaciones que están entrando al país, hoy se puede abastecer la demanda de acero actual y lo proyectado. No habría ningún riesgo en temas de suministro para esas viviendas que se van a iniciar. Otra explicación que nos daba la doctora Forero anoche, me pareció entenderle, ella nos puso aquí un ejemplo, donde más o menos decía que en ciertos momentos, en ciertas fases de la construcción de viviendas, el costo del acero representaba más o menos el 20 o el 25% del costo en cierta fase de la construcción. ¿Es tan así, es tan fuerte, tan grande el peso que tiene este insumo dentro de la construcción de vivienda? Pues Víctor, según Fuente Dane, el peso del costo del acero representa un 5%. Y tenemos otras cifras que arroja Camacol, que después de quitarle el terreno y demás, representa un 6% del costo total de las viviendas, tanto de interés social como de no interés social. Entonces, esto es básicamente comprobarlo con el DANE, con el índice de costos de construcción de vivienda, y esa fuente obviamente confirma esto que yo le estoy diciendo, pero acá lo importante es que si se elimina ese arancel de esos orígenes con los que no se tiene tratado de libre comercio, el ahorro sería del 0.6% en el costo al sector de la construcción, mientras que para un sector como el nuestro
sí es un golpe muy duro, porque esos orígenes se han caracterizado por prácticas de competencia desleal y han hecho que en situaciones de desventaja se vea muy afectada la rama de la producción nacional. Y si algo nos enseñó la pandemia es que debemos fortalecer la industria nacional. Entonces esos costos pues fácilmente se pueden verificar con fuente DANE y ahí están esos indicadores. Ahora, ese 6%, si uno lo multiplica por un incremento que también lo dice el DANE, que es del 40%, estamos hablando de un impacto del 2.4% en los márgenes o en los costos de construir esa vivienda. Entonces yo creo que muy importante, digamos, que dimensionar la magnitud de la problemática para entender desde las cifras cuáles son los verdaderos impactos. Es que a raíz de todo esto, precisamente desde Camacol están pidiendo que se elimine el arancel a la importación de acero, como nos explica usted. Doctor Ospina, muchas gracias por estas reacciones aquí en Signo Pesos, gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Lo mismo para usted, un gusto. Pues ahí está entonces, gran controversia entre productores de acero y constructores de viviendas por estos días en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que una empresa de gas en Colombia acaba de lanzar un programa de crédito para sus miles de usuarios. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 2.540.000 y corresponde al número de unidades de negocio que hay en Colombia según el censo realizado por el DANE correspondiente al 2020. Eso incluye negocios formales e informales, visibles o no, y también los puestos móviles en la calle, vendedores ambulantes. Según el DANE, hay 4,9 negocios por cada manzana urbana. Además, Bogotá concentra el 17% de todas esas unidades. Quiero saludar a Juan Fernández, quien llega cargado con información de los negocios. Juan, buenas noches. Adelante su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Usted sabe esa tendencia de los tokens no fungibles conocidos como NFT en inglés, que trato de explicárselo lo más sencillo posible. Son un activo inimitable en el mundo digital que pueden ser comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedad, muchas veces en criptomonedas, pero son digitales, no son tangibles y son únicos. Son ahora un tipo de arte digital que se llama o ha llamado la atención desde hace varios meses, ya cuando Christie's, no sé si recuerda, subastó una pieza de arte por $69 millones de un artista conocido como Beeple. Y es sin duda un negocio. Y Shakira, nuestra cantante, lanzará su primera colección NFT. Lo está haciendo hoy precisamente, durante el día terminó de hacerlo, y esa colección se llama Caldera y son imágenes de lo que ella denomina el mundo fantástico de Caloris, un sitio dirigido por mujeres en un paisaje intergaláctico. Y parte de las ganancias de esas obras irán a su fundación. Esas NFT son ahora una tendencia en el mercado del arte y Shakira lo está haciendo con Code Abdo, que es el creador de los NFT. Abdo es un diseñador gráfico y artista conceptual digital que vive en Australia. Piqué, el futbolista esposo de Shakira, hace poco también lanzó una colección de NFT, así como lo han hecho otros en el mundo del deporte, por ejemplo, a manera de figuras digitales únicas. Mira el caso del basquetbolista LeBron James, que sacó una tarjeta digital que se vendió por $208.000. Y los precios de esas obras de Shakira iniciaron en los $3.000. Hoy un buen negocio para la cantante. Siguieron subiendo de precio notablemente y pues ese dinero irá parte a ella, parte a su fundación, y como vemos en esta movida de hoy, Víctor, pues esa alternativa también millonaria de los famosos NFT. Cómo cambian también los negocios, Juan, también en el mundo del arte. Muchas gracias, lo esperamos mañana. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para mañana, 3.843 pesos con 77 centavos. Cayó 7 pesos con 45 centavos. Petróleo Brent, de referencia para nuestro país, tuvo un incremento superior al 1%, se ubicó en $74 con 68 centavos por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana a 1.665.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,39%. Acción más valorizada, Avianca, tuvo una ganancia del 15,32%. La acción que más cayó fue Enca de Colombia, con un retroceso de 5,19%.
Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. La compañía distribuidora de gas natural Vanti, en el centro del país, acaba de anunciar un programa que le ofrece a todos sus usuarios, especialmente de estratos bajos, un cupo de crédito preaprobado para todos. Oscilará entre 2 y 5 millones de pesos para cada uno. No requerirá codeudores ni trámites presenciales. Permitirá la compra de artículos en 174 negocios aliados. Las compras se podrán pagar hasta en 60 meses. Los créditos serán manejados a través de la plataforma Vanti Listo. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.